Son las 20:35. Arrancamos con la segunda parte de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Estamos comunicados con Juan Pablo Torreta, docente de la Cátedra de Botánica General de nuestra facultad, es investigador del CONICET. Juan Pablo se va a referir a especies de abejas del género Megachile y cómo, observando sus mandíbulas en detalle, se describieron 4 nuevas especies y se puso en claro la identidad de otras 2 especies más. Hola Juan Pablo, buenas noches. Acá Pablo, Sebastián y Santiago te saludamos. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Para arrancar la entrevista, ¿querrías introducir para nosotros y para la audiencia el género Megachile? Bueno, buenas noches para todos, gracias por la invitación. En Argentina hay un montón de especies de abejas, hay más de unas 1.200 especies de abejas. Hay una familia que es muy importante que se llama Megachilidae, en las cuales hay unas 400 especies, de las cuales unas 100 especies son del género Megachile. Megachile es un género muy grande, hay como 1.500 especies en todo el mundo, y se caracterizan por la forma en que hacen el nido, entre otras cosas, ¿no? Muchas abejas del género Megachile son cortadoras de hojas, es decir, que las hembras, cuando van a hacer el nido, son especies solitarias, es decir, que viven ellas solitas. Y cuando hace el nido, la hembra va y corta hojas, y con esas hojas, con forma, digamos, oblonga, como si fueran con forma de huevitos, o formas redondas, hacen un barrilcito. La base del barril y la tapa del barril tienen esa forma redondita, y el costado, lo que sería el barril, la hacen con estas hojas oblongas, o pedacitos de hojas oblongas. Para cortar estas hojas, las hembras de la mandíbula tienen dientes, y entre los dientes tienen unos filos cortantes, como si fueran una navajita. Con esa navaja va cortando la hoja. Algunas especies usan solo hojas, otras usan, en vez de hojas, usan pétalos, que son unas hojas modificadas, mucho más blanditas. En general, las especies que usan pétalos no tienen ese filo cortante entre los dientes. Entonces nosotros estudiamos unas abejas de un subgénero que se llama Chrysosarus, que en general esas abejas utilizan pétalos y no tienen bordes cortantes entre los dientes. Pero hay algunas especies de ese subgénero que tienen estos bordes cortantes. Entonces, analizando distintas especies de Argentina, encontramos 8 especies que pertenecen a este subgénero, que es Chrysosarus, que tienen filo cortante, al contrario como la mayoría de las especies del género. Así que estamos estudiando, y de esas 8 especies, 4 son nuevas para la ciencia. Podemos decir que tenemos la primicia casi. Sí, salió publicado hace muy poquito el trabajo, así que es una primicia. Volviendo un poquito para atrás y tal vez un poco fuera de... Bueno, está dentro del contexto, pero yo pensaba cuando contabas las características del género, pensaba en la abeja que uno más conoce, que es la abeja de la miel, y pensaba en los hábitos gregarios que tiene, y recién contabas que estas abejas del género Megachile hacían su casita, su nido en solitario, ¿no? ¿Qué diferencia? Bueno, la gran mayoría de abejas son solitarias. Hay muy pocas especies de abejas. En el mundo hay unas 20.000 especies de abejas. Un 5%, o sea, 1.000 especies, son sociales, con distintos tipos de sociabilidad. O sea, ¿qué llamamos una abeja social? Una abeja en la que viven 2 adultos en el mismo nido. Si 2 adultos viven en el mismo nido y comparten labores para desarrollar el nido, decimos que es una especie social. Bien. La abeja de la miel, que es el ejemplo que más tenemos, viven muchísimo más, viven 80.000 individuos. Pero no es lo común. Claro. Lo común es que los bichos sean solitarios. Mira. Y hay un 25% de especies que son parásitas. Es decir, que ni siquiera hacen nido y que se le meten en el nido de otro y ponen un huevo para parasitar el nido de otro. Mira. La gran mayoría son solitarias, aunque no lo sepamos. Un poquito estuvimos hablando en la introducción, pero ¿nos podrías volver a contar cuál fue la particularidad que analizaron en el trabajo y si estaban buscando detectar nuevas especies? No, nosotros tenemos distintas líneas de trabajo en el grupo en el que yo trabajo. Trabajamos, por ejemplo, con especies de abejas en agroecosistemas, en conservación de abejas en agroecosistemas.
Y cazar los bichos es muy fácil, es decir, poner una trampa, agarrar una red y cazarlo, pero ponerle nombre es difícil. Eso lleva mucho tiempo y muchas veces hay que trabajar con especialistas. Yo como me presentaron, trabajo en la cátedra de botánica, soy botánico de formación, pero ahora trabajo mucho con abejas, pero soy botánico. Y trabajo mucho con una persona del Museo de Ciencias Naturales que es especialista en abejas, y con él muchas veces yo le voy a pedir que me ayude a ponerle nombre a los bichos. Muchas veces ahondando nos damos cuenta que son especies nuevas, entonces ahí hay que describir la especie. Yo no soy, por mi trabajo, taxónomo, pero hago taxonomía porque muchas veces necesito ponerle nombre a los bichos. Por ejemplo, una cosa que nosotros estudiamos son cómo nidifican las abejas. La semana pasada Sofía Grafiña les contó que en la facultad habíamos puesto trampas nido y Sí. también pongo trampas nido en el campo, es poner una maderita con un agujero, se mete un bichito, y eso lo hacemos, por ejemplo, en agroecosistemas, porque queremos saber qué bichos hay en los agroecosistemas. Entonces, muchas veces aparecen, pero bueno, después hay que ver cómo se llama ese bichito. Claro. ¿Dónde fue, Juan Pablo, que realizaron este trabajo? Yo el trabajo lo llevé a cabo en un campo de la facultad que se llama San Claudio, que queda cerca de entre Carlos Casares y Bolívar, pero después todos los bichos que analizamos con borde cortante son de distintos lugares de Argentina, digamos. Están los que yo encontré, más otros de otros lugares que fuimos juntando con la persona con la que trabajé, digamos. Una característica, yo trabajé mucho tiempo en San Claudio, yo hace como 20 años que estoy trabajando en San Claudio, que es el campo de la facultad, y como un agradecimiento a San Claudio, una de las especies nuevas, que no es solo de San Claudio, sino que es de otros lugares, ahora se va a llamar Megaquiles anticlaudi. Es anticlaudi, Qué bueno. específico para San Claudio, digamos. Qué bueno saber que uno puede bautizar de esta manera a las especies nuevas, ¿no? Que puede elegir el nombre. El nombre que vos le ponés es lo que vos quieras. Hay un código de nomenclatura que hay que buscar las palabras correctas porque son palabras en latín, pero uno le puede poner el nombre que uno quiere, digamos. Claro, buenísimo. Bien, ¿y nos querés contar en qué resultó todo ese trabajo que hicieron? Bueno, eso fue el trabajo que al final terminamos publicando con Arturo Rojas Alsina, fue 8 especies que tienen este borde cortante en un subgénero que no tiene. Había algunas especies de Brasil citadas que estaban nombradas, pero bueno, se dice que la pérdida de este borde cortante fue un cambio evolutivo que tuvieron los bichos en dejar de usar hojas duras para usar pétalos que son un poco más blandos. Pero algunos bichitos que nosotros encontramos con bordes, y no es que todos están dentro de un grupo, como que se haya perdido una sola vez el filo cortante, sino que lo que encontramos es que están dentro del grupo de este subgénero, como no están todas emparentadas entre sí, sino que están más emparentadas a otras especies que tienen dientes. O sea, como que la pérdida del diente ocurrió más de una vez. Claro. No del diente, perdón, del filo cortante entre los dientes, ocurrió más de una vez en el género. Sí, pero es más complejo la pérdida del diente que lo que uno se imagina, ¿no? Sí, en teoría no debería perderlo. Las especies nuevas igual estaban descriptas y estas son variaciones, por lo que entiendo. No, ¿O no? El género Megaquiles tiene acá en Argentina 100 especies. Estas son especies nuevas que no se conocían. O sea, no tenían nombre, nadie las había descrito. Quizás alguien había cazado el bicho, pero nunca le puso nombre, digamos. Recién un poquito mencionabas lo que significa la pérdida del diente, pero ¿nos puedes explicar si hay otras implicancias de estos descubrimientos? No sé si hay otras explicancias de este descubrimiento, digamos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es que no sabemos qué tenemos. Entonces hablamos de que hay que conservar las cosas, sí, está perfecto, hay que conservar, pero si no sabemos qué tenemos que conservar, es medio al pepe, digamos. Una de las cosas que me parece que para mí es muy trabajoso, demanda mucho tiempo, es poder ponerle nombre a las cosas. Eso implica ver muchos bichos, comparar, tener referencia de otros materiales, y me parece que es muy bueno poder saber qué es, digamos. Además de estos bichos que son nuevos, encontramos bichos por ejemplo, encontramos una especie que fue descrita hace más de 100 años, pero nunca se volvió a citar. Hay un señor que se llama Bayal, que ya falleció, que le puso nombre a una especie, y nunca más se citó en literatura. Y ahora encontramos un bichito que no sabemos qué era, y hablamos con gente del Museo de Historia Natural de París, que les pedimos unas fotos de una especie, nos mandaron y resultó ser ese bichito. O sea que bichos que alguien le puso nombre, que después nunca más, seguramente alguien lo agarró, como le llaman, no le pudo poner ese nombre, ¿entendés? No es que es un bicho que no estuvo nunca y ahora volvió a aparecer.
Claro, lo que pasa es que nadie sabía en realidad que era esto que le acaban de poner el nombre. Claro, digamos, es muy fácil encontrar especies que no le podamos poner nombres en Argentina. Sí. Lo saco de tema. El otro día encontramos una abeja en la facultad, en el jardín botánico, que es una especie nueva. Otra primicia más. En otro lugar de Argentina, pero en el jardín botánico está y nunca nadie lo agarró en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Es Lo fantástico. agarró, nunca le pudo poner nombre, digamos. Sí, uno tiene la idea de que, bueno, como que ya está todo escrito y documentado y no es así. Mira, lo teníamos en la facultad. Sí, sabemos muy poco, sabemos mucho, pero la probabilidad de encontrar un bicho y no saber qué nombre ponerle es alto, digamos. Juan Pablo, el otro día... Hoy hay muy poca gente que trabaja en taxonomía. Ajá. Entonces, como pasa con abejas, pasa con cualquier cosa, ¿no? Con otros bichos. El otro día cuando vino Sofía y nos contó sobre los polinizadores, las especies nativas y exóticas, bueno, habló de las abejas, las mencionó, y vos trabajaste en este trabajo, como decías, en un agroecosistema como es el campo de San Claudio de la facultad. Estas abejas del género Megachile, ¿son también polinizadoras? ¿Qué funciones cumplen? Sí, son buenas. A ver, las abejas, la mayoría son polinizadoras. Las abejas tienen una particularidad que le tienen que dar de comer a sus crías polen. O sea que tienen que ir muchas veces a las flores a juntar polen para darle de comer a sus crías. Eso las hace buenas polinizadoras. Uh-huh. Por ejemplo, hay una abeja del género Megachile que se llama Megachile rotundata, que es un bicho exótico, que es asiático, y es el mejor polinizador de la alfalfa. La alfalfa es un cultivo asiático, o sea que se conocen desde hace muchísimo. Entonces, en muchos lugares donde hacen alfalfa para semilla, ponen nidos de este bicho que también es solitario, no hay colmenas, pero se ponen muchos nidos. Nosotros una de las ideas que tenemos es tratar de encontrar o de manejar especies nativas que puedan servir de polinizadores para algún cultivo o para plantas en general. En general los cultivos que tenemos en la región pampeana no son dependientes de polinizadores. Uh-huh. En verano, por ejemplo, tenemos soja, maíz, que eso ninguno... Soja en algunos lugares puede ser, pero en el sur de la distribución, en la región pampeana, no dependen de los polinizadores. Son bastante autógamas. Uh-huh. Y si dependen de polinizadores, son de abejas manejadas como la abeja de la miel. Claro, sí, que llevan las colmenas. Claro. Entonces muchas veces te ponen un cultivo y al lado colmena. Lo que nosotros queremos, una de las ideas que tenemos es tratar de estudiar qué es lo que hay. Cuando estudiamos los ciclos de vida, es ver qué es lo que comen, con qué alimentan a sus crías. Entonces saber qué recurso es el que necesitan. Por ejemplo, ahora encontramos otra especie de este subgénero de Megachile que se llama Chrysosarus, una especie que es especialista de alfalfa. Perdón, no de alfalfa, de leguminosas. Okay. Pero por ejemplo en San Claudio, donde la única leguminosa, además de la soja abundante, es la alfalfa, encontramos que casi todos los nidos que nosotros encontramos ahí tienen polen de alfalfa. O sea que podría ser una especie que se podría llegar a usar o manejar para polinizar alfalfa. El bicho el Megachile rotundata, es un bicho exótico que se dispersó en distintos lugares de Argentina y lo encontramos en varios lugares. Uh-huh. Está prohibida la importación ahora del Megachile rotundata, que es exótico. ¿Por qué no tratamos de conocer y mejorar las condiciones? Manejar las abejas a veces es medio difícil, pero ¿cómo podemos mejorar las condiciones para que las poblaciones silvestres aumenten y sean polinizadoras de determinados cultivos? Por ejemplo, si vos podés manejar el borde de cultivo poniendo leguminosas nativas que aumenten las poblaciones de bichos, uh-huh, quizás cuando tengas alfalfa puedes tener ese servicio ecosistémico brindado por un bicho silvestre. Claro. ¿Y los hoteles de abejas, aparte de para hacer relevamientos, también puede servir como herramienta para aumentar los sitios de nidificación y por lo tanto el número de abejas? Nosotros, por ejemplo, en los campos agrícolas no ponemos hoteles de abejas porque el hotel de abeja es algo más estético, es una casita, pero ponemos trampas nido, es decir, ponemos la maderita atadas con un alambre. Y lo que hacemos es ver qué bichos colonizan esas maderitas y crían ahí adentro. O sea que si uno podría mejorar las condiciones. Imagínate que en el campo haya... Las abejas tienen básicamente dos limitantes, las abejas que nidifican en maderitas. Comida, flores y sitios para nidificar. Entonces, si vos podés mejorar las condiciones de un borde de cultivo poniendo plantas silvestres y poniendo maderitas para que el bicho nidifique, quizás podés aumentar las poblaciones de esos bichos. ¿Está bien? Sí. Muchas veces, por ejemplo, los cultivos tienen una floración que es un mes, pero los bichos viven más de un mes. O sea, toda la fenología... Las abejas en Buenos Aires
tienen dos ciclos, tienen una generación de primavera y una generación de verano. O sea que si vos le pones un cultivo que es de primavera, una generación se beneficia, pero la segunda generación le tiene que poner otra cosa. Si no, no se queda sin comida. Entonces, tratar de manejar condiciones que favorezcan las poblaciones, que aumenten el número de bichos. Los nidos, los que contó Sofía el otro día, o las maderitas que nosotros ponemos, las hembras solitarias hacen 5 celdillas, 6 celdillas. Un nido tiene 5 crías. En cambio, un panal de abejas tiene 80.000 individuos. Claro. O sea que siempre el número de bichos silvestres es mucho más bajo que los manejados, especies manejadas, digamos. Entonces, la idea sería cómo poder mejorar las condiciones para que las poblaciones silvestres aumenten. Y eso hay que cambiar la forma, digamos, de hacer la agricultura, ¿no? De hacer no monocultivos, cultivos más mezclados, bordes de cultivos no tan violentos, menos usos o más ricos en flores, claro, menos uso de pesticidas. Perfecto. Ahora nos aceptaron un trabajo sobre abejas silvestres en agroecosistemas pampeanos y ahí planteamos que estamos en un momento de repensar la agricultura, ¿no? Sí, un poco también veníamos hablando con Roberto Fernández en la entrevista anterior acerca de, alimentación, pero también vinculado con la agronomía y lo que queremos y los cultivos. Con la calidad de vida, porque al final terminamos comiendo cosas que no son tan sanas. Totalmente. Y hay que repensar un poco y me parece que estamos en un momento pivot, que tenemos que pensar y decir, bueno, de acá para adelante pensemos otra cosa y y no mejoremos solo la calidad de vida de las abejas, que a mí me gustan mucho, sino de todos. Claro. Las abejas, de nuestros bichos, de nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Bien, Juan Pablo, te queríamos agradecer que hayas estado en Sobre la Tierra, nos encanta el tema y veo que además va a haber unas cuantas notas en el futuro y un montón de trabajos en marcha, así que estos micrófonos son tuyos y te esperamos para nuevos avances en el tema de abejas y polinización y bordes de cultivo y etcétera. Bueno, les agradezco mucho que les guste nuestro trabajo y cuando podamos ayudar, estamos para dar una mano. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande y gracias. Chau, chau.